Bueno, pues vamos a continuar con la jornada y en este momento me honra también presentar a don Nicolás Olea, buen granadino, buen andaluz y que está aquí con nosotros afortunadamente, también pues una persona sumamente ocupada por su trabajo. Es catedrático de Radiología y Medicina Física en la Universidad de Granada. Tiene ya casi 30 años de experiencia docente y su línea de investigación predominante es la influencia de los agentes ambientales en la salud. También es Premio Internacional Vida Sana. Invito a don Nicolás Olea que suba aquí con nosotros y que, como ponente también, que explique y diserte todo lo que lleva muchos años de trabajo. Bienvenido, don Nicolás. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer volver a Córdoba, donde no sé por qué razón en los últimos 6 meses he estado 3 veces. Es un gusto saber que hay una sociedad que está interesada por estos temas y que no tiene ningún problema ni de oírlos ni de discutirlos. Lo que voy a presentar es la experiencia del grupo que lidero en los temas de exposición medioambiental a compuestos químicos y el tema de disrupción endocrina. El grupo en el que me incluyo es un grupo ubicado en el Hospital Clínico de Granada y que se dedicaba durante años fundamentalmente al estudio de la oncología y del cáncer hormonodependiente. Nos ha interesado siempre mucho el cáncer de mama, el cáncer de tiroides y el cáncer de órganos dependientes de las hormonas. Y por alguna razón de coincidencias, como ocurre siempre en estos casos, y siempre, como decía el ponente anterior, por casos particulares y observaciones particulares, estando trabajando en cáncer de próstata en Estados Unidos, descubrimos los contaminantes medioambientales con efecto hormonal, aquellos compuestos químicos que están en el medio ambiente, que contaminan el medio ambiente y que actúan dentro del organismo vivo como una hormona. Y a partir de ahí, pues nuestra vida cambió y se reorientó la investigación hacia factores ambientales en cáncer. El contenido es sencillo. Primero, una justificación de por qué nos metemos en este berenjenal, ejemplos de exposición humana, consecuencias de la exposición y el principio de precaución. El contenido en el caso de cáncer, me preguntaba una periodista antes de empezar por qué enfermedades de difícil diagnóstico, y yo le decía, perdón, lo que yo voy a hablar no tiene difícil diagnóstico, es una enfermedad con un diagnóstico clarísimo, o tienes cáncer o no tienes cáncer. Estamos hablando de enfermedades con un aumento paulatino en nuestra sociedad y con un diagnóstico meridiano. Aquí no hay dudas, son enfermedades comunes pero con una claridad en el diagnóstico. Pues bien, y con lo que respecta a cáncer, una de las primeras lecciones que tenemos aprendidas en España es a raíz de la publicación de un mapa de incidencia y mortalidad de cáncer por municipios. Se había hecho siempre estos mapas por provincia y quedaba todo muy disimulado. Pues cuando se ordenaron los datos de incidencia y mortalidad por municipio, se vio que no todos los españoles tienen igual probabilidad de enfermar de cáncer. En este caso, el mapa representa la incidencia de cáncer de estómago, un cáncer que está disminuyendo su frecuencia, fundamentalmente por el tratamiento que decía el conferenciante del Helicobacter pylori y de las complicaciones de la gastritis. Pero el caso es que cuando uno ordena por municipios las provincias españolas y pone en verde donde la incidencia es menor de lo esperado, blanco la media y rojo donde es mayor de lo esperado, se da cuenta que en la cuenca del río Duero, aquellos que saben geografía se dan cuenta, pues algo está pasando porque hay un exceso de incidencia que no se da en el sur de España o que no se da en la costa levantina. Hay varias hipótesis, que si los ahumados, la costumbre de poner las salchichones, los chorizos y la matanza dentro de la chimenea para que se ahumen porque se conservan de esa manera, podría ser el vino tinto, cualquiera sabe. El caso es que hay factores ambientales que están relacionados con la mayor probabilidad de cáncer. En el caso de cánceres químicos, como es el cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga es frecuente en fumadores, es frecuente sobre todo en trabajadores de la industria química. Pues fíjense cómo España aparece con un déficit de incidencia llamativo,
y aparece el sur de Andalucía con un aumento importante de la incidencia, sobre todo en Cádiz, en Huelva, en la zona de Sevilla, en la zona de Almería, en las zonas industriales de Cartagena. Y como es un cáncer químico, así que se descubrió a finales del año 1800, porque le daba a los trabajadores de la industria de colorantes, en Alemania fundamentalmente, pues hay una sospecha de que hay alguna exposición ambiental. Esto es una justificación de que hay enfermedades ambientales. Esto no es lo que nos están contando en el telediario. En el telediario se dice todos los días lo mismo, ¿no? Se ha descubierto el nuevo gen. Todos los días hay un nuevo gen. El gen del cáncer de mama, el gen de los gays, el gen del apetito, el gen de los gordos, el gen, todo tiene una justificación genética. Y uno tiene que darse cuenta de que hay justificaciones genéticas parciales que en cáncer no llegan a más del 5% de los casos. El resto, el 95%, es lo que comemos, lo que hacemos y donde vivimos. Luego, cáncer parecería ser una buena ejemplo de enfermedad ambiental. Las cosas en cáncer van mal, ¿de acuerdo? Van mal. La incidencia de cáncer en España aumenta al 2% en hombres y al 3% en mujeres. Y cuando uno se va a situaciones particulares como cáncer de mama, los registros provinciales de cáncer, que son Granada, Murcia, Asturias, Zaragoza, el País Vasco y poco más, no hay más, los demás no tienen registros provinciales. Los registros provinciales indican que el cáncer de mama aumenta en Granada al 3,2% anual. Así que, a pesar de ser un sitio llamativamente bajo en cáncer, como ha sido el sur de Europa cuando se comparaban con sociedades más desarrolladas, pues pronto lo alcanzaremos, puesto que la incidencia está creciendo de forma llamativa. Nosotros estudiamos, y es en la justificación inicial del trabajo, las causas de cáncer de mama. Y nos habían dicho que había una hipótesis interesante, que era que los pesticidas organoclorados, aquellos pesticidas que se habían utilizado en los años 60 y 70, o incluso en los 50, donde había más dinerillo, pues podrían estar relacionados con el cáncer de mama. Aparecieron trabajos publicados en Estados Unidos en torno a los años 90 que asociaban el DDT, ¿se acuerdan del DDT? El pesticida famoso que se utilizaba para matar moscas y mosquitos, y el riesgo de cáncer de mama. Y nosotros hicimos nuestro propio estudio de cáncer de mama, seleccionando pues 300 granadinas con cáncer de mama y 400 granadinas sin cáncer de mama, iguales, estaban lo que se llama apareadas o emparejadas. Le preguntamos a una y a otra por qué tenían cáncer o qué habían hecho para llegar a tener cáncer, y cuando eso se baraja y se ajusta, se le da a cada uno de los factores que ellos comentan un riesgo. Bien, el mayor riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada, publicado, es tener estudios universitarios. ¿De acuerdo? Siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? La universidad no será buena, pero tanto como para que uno saque. Pues bien, estudios universitarios. Y enseguida el epidemiólogo nos da la explicación. Los factores de protección de cáncer de mama en Granada, no en Manchester ni en otros sitios, sino en Granada, son el tener el primer hijo antes de los 19 años, el tener 5 hijos y el acumular 36 meses de lactancia. ¿De acuerdo? Y quien no tiene esos factores claramente es la universitaria. ¿De acuerdo? Las universitarias no tienen hijos de menos de antes de los 19 años, no tienen generalmente más de 5 hijos y no acumulan 36 meses de lactancia. Entonces eso explica simplemente que factores reproductivos pudieran estar relacionados con la causa de cáncer. ¿De acuerdo? Pero nuestra hipótesis iba más allá. Nuestra hipótesis era fundamentalmente que la exposición química a compuestos en la mama se podía asociar con el riesgo de cáncer de mama. Y acertamos, y gracias a Dios la hipótesis se confirmó. La analizamos en las enfermas con cáncer de mama y en los controles sin cáncer de mama, en la actividad estrogénica, la actividad hormonal de toda la porquería medioambiental acumulada en la grasa mamaria. Y cuando comparábamos, veíamos que había más actividad acumulada en
enfermas con cáncer de mama que en las enfermas que no tenían cáncer de mama. Y colocamos en el mundo nuestra hipótesis de que en ese puzzle enorme que tiene muchas piezas de factores de riesgo de cáncer de mama, edad de la menarquia, edad de la menopausia, número de hijos, meses de lactancia, genes, ¿no?, hay una pieza más que es la exposición ambiental que haya tenido la mujer previa a tener la enfermedad. Bien, ahora lo más curioso de todo esto y la mayor trascendencia, que se publicó con posterioridad, es la siguiente. Si la porquería acumulada en el tejido adiposo de una mujer es un factor de riesgo para que en su vida desarrolle cáncer de mama, ¿qué pasa si esa mujer que está acumulando toda su vida suelta esa porquería de forma temprana durante el primer embarazo antes de los 19 años, 5 veces porque ha tenido 5 hijos y además en 36 meses de lactancia? Pues como decimos en Granada, que la mama de esa mujer se queda limpia como una patena y su riesgo de cáncer de mama disminuye de forma llamativa. Luego dijimos, bueno, ya tenemos incluso una explicación de por qué esos hábitos reproductivos pueden ser beneficiosos para proteger de cáncer de mama. E inmediatamente el más listo de la reunión dice, pero todo eso se le da al niño, ¿no? Sí. Y dicen, el primogénito, a ver, yo lo digo siempre, el primogénito se lleva el 60% de la porquería que la madre ha acumulado desde que nació. Y yo digo siempre, yo soy el quinto. De la novena. Ella la novena. Bien, ¿no? Pero el primogénito se lleva realmente todo lo que la madre ha acumulado. Eso nos hizo cambiar de tal manera el enfoque de la investigación que inmediatamente, y esto estamos hablando del año 98, 2000, empezamos a establecer una cohorte de niños sanos recién nacidos en el Hospital Clínico de Granada. Es decir, seguir durante su vida a 706 niños sanos para ver cuál era la exposición y cuánto, a ver, que esto es la parte clave, cuánto de la exposición de un niño no viene ni del biberón, ni de la leche de vaca, ni del pan, sino de su madre. Dicen, pues, casi todo. La exposición a compuestos prohibidos por la ley, aquellos que eran históricos y que uno echaba en los polvos de las patatas cuando tenía 10 años, se la regala a tu niño en el primer embarazo. Y dice, esto es una locura, porque ya no es solamente controlar lo que estás comiendo, que el niño esté sano, es controlar la vida completa de la madre, porque la vida completa de la madre significa una exposición del hijo. Y esto sale completamente de esas previsiones minimalistas y reduccionistas que tienen los políticos de 3 años y medio y no más, porque se les vota cada 4 años. Esto tiene una previsión de 25, de 30, de 35 o de toda una vida. Y eso no interesa demasiado, ¿de acuerdo? No se vende bien. Es decir, que uno tiene que prever de esta manera tan clara quién va a parir y quién va a ser madre para que esa mujer no tenga una exposición importante, porque no solamente es su salud, sino es la salud de su descendencia. Y que conste que no hablamos absolutamente nada de genes, ni de genes malditos, ni de genes benditos. Estamos hablando simplemente de exposiciones. Bien, pues esto nos dio mucho que pensar y al final empezamos a analizar cuáles eran los compuestos malditos que tenían las mujeres en el tejido mamario. Porque el trabajo original americano decía que esto se relacionaba con el DDT, ¿se acuerdan? O con el DD. O bien, las mamas de las mujeres de Granada, sanas, sin cáncer de mama, tienen una media de 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PDCB hidrosilados y diocin-like, 15 dioxina y furano, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBBs. Todas tienen de todo. Y no hay nada que haya dicho que eso no debería de estar allí. Simplemente ha sido un accidente encontrar que todas lo tienen. Y que conste que vivimos en una zona subdesarrollada, claramente del sur de Europa y sin actividad industrial. Cuando lo comparamos con sociedades más limpias, pero más listas, más ricas y más desarrolladas, pues nosotros estamos siempre en la parte baja de la exposición, es decir, donde menos exposición hay. Entonces esto hace que la comunidad científica, sobre todo aquella que recibe financiación de la Unión Europea y que tiene cierta obligación de presentar sus informes,
se reuniera en Praga hace unos años y se hiciera una declaración de Praga. Y empieza la declaración en castellano diciendo: la comunidad científica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van bien. Los sistemas de protección ambiental han fracasado. Y la comunidad médica, rara vez asistente a estos meetings, rara vez, porque están en los otros, que es en los meetings farmacológicos, diagnósticos terapéuticos, donde se pasea mucho y se visita y se come, rara vez, pues la comunidad médica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van tan bien como deberían ir. Lo que ocurre no era lo que estaba previsto. Y nosotros entramos en ese foro presentando esta diapositiva tan sencilla como esta. A ver, 706 placentas de mujeres que dan a luz en Granada en el año 2003. ¿De acuerdo? O 9 años atrás. El 100%, bueno, el 99,3% de esas placentas tienen un surtido de DDT y sus metabolitos, es decir, de DDT. Dicen, no es posible, estas mujeres tienen 31 años de media y el DDT se prohibió en el Boletín Oficial del Estado a finales de los 80. No es posible, que esto no es posible, esto es que alguien lo está utilizando fraudulentamente. Nadie está utilizando el DDT fraudulentamente. El DDT tiene una vida media de 50 años. Uno se expone, fíjate, cuando lo vendían le decían al agricultor, como ahora dicen para otros productos, ¿no? Utilícelo usted, si uso una vez y sirve para siempre, toma, y para 50 años después todavía sigue matando. Son persistentes, y aquello que era persistente, bioacumulable, lipofílico y no sé qué más, pues se pasa perfectamente de madres a hijas. Tenemos la convicción tal hoy que la mayor fuente de exposición al DDT, a los PCB y a los compuestos orgánicos persistentes prohibidos en el BOE no es ni la vaca, ni la cabra, ni el queso, ni la leche. Son las madres. Porque son los mamíferos más viejos, 30 años, que llevan acumulando toda la porquería medioambiental de lo que se utilizó en el pasado o lo que se utiliza actualmente. Es decir, hay un problema enorme de base que es lo que llamamos la herencia ambiental. Y la exposición materna, pues, durante embarazo y lactancia. No vamos a hablar mal de la lactancia materna. ¿Cómo podíamos hablar mal de la lactancia materna? Pero ojo, si eres un individuo profesionalmente expuesto y estás metido en el fango, me refiero de la exposición química, pues tu leche no es tan buena como te habían prometido. Tiene todo lo que te has expuesto tú. Eso tienes que empezar a interiorizarlo. Si eres un individuo de riesgo, no es solamente, me refiero a una mujer con un riesgo químico, no es solamente que tú te vayas a poner malita, es que tú te deshaces de todo eso a través de los embarazos y la lactancia. Bien. Estamos entusiasmados, esto es la justificación todavía. Estamos entusiasmados midiendo organoclorados, que era el DDT, el metoxicloro, el aldrin, el dieldrin, todos compuestos anecdóticos que están todos prohibidos en España y que están todos en el BOE del año 86, para que no se prohíban. Y de pronto nos dicen que la industria se mueve libremente, para aquellos que les guste la química, en los halogenados. Lo mismo hace un compuesto organoclorado que un organofluorado o que un organobromado. Y entramos y nos enteramos que todas las granadinas tienen en tejido adiposo, todas, un surtido de compuestos organobromados. La mayor parte de ellos retardadores de la llama. Yo lo cuento siempre. ¿Se acuerdan cuando teníamos un proyector de diapositivas en la casa y cuando acababa de ponerse las diapositivas decían en el colegio: no, hay que dejarlo 15 minutos con el ventilador funcionando porque si no se quema? ¿Se acuerdan? Los ventiladores, los aparatos eléctricos para que se enfriaran. Ya no pasa nada. Dice, bueno, ¿y ahora por qué no pasa nada? Porque hace 10 años, cuando ardía la mesa del comedor, explotaba el televisor y ya no explotan los televisores? Desde hace 9 años no explota. Por su gran contenido en compuestos orgánicos bromados, que tienen una capacidad maravillosa de absorber el oxígeno y que aquello no dé llama. Bueno, eso que tiene una utilidad enorme está ya impregnando, porque es lipofílico persistente, toda la grasa de toda la gente que vive en esa habitación de estar. Y se ha incorporado de forma completamente silente, y hoy decimos, el 100% de la granadina tiene un surtido de organobromado en tejido adiposo. Bueno, seguimos entonces. Y de los compuestos perfluorados, invitamos a Matthew Lonnecker
Estados Unidos y nos cuenta, bueno, el compuesto químico más abundante en la sangre del americano medio fue el DDE, un metabolito del DDT, un derivado del DDT, en los años 60. Dice, pero ya ha sido desplazado. El compuesto más abundante en la sangre del americano medio son los PFOS, otro nombre, ¿no? PFOS y PFOA. ¿Y eso qué son? Pues son los compuestos perfluorados con los que están fabricados, entre otras cosas, las sartenes antiadherentes. En mi casa las sartenes se tiran cuando ya se ve el metal y dice mi mujer, eso ya da vergüenza, vamos a tirarla que ya se le ha ido el plastiquillo y ya se ve aparecer el metal. Y piensa uno, ¿dónde estará el plastiquillo? Circulando en sangre y bioacumulándose en el tejido adiposo porque es un compuesto fluorado con apetencia. Y todavía no hemos hablado de si es bueno o malo, pero la exposición ha ocurrido puesto que todos los compuestos han entrado de forma silente en los años 60, muy clasificados para pesticidas y no sé qué, y ahora en útiles de cocina, en cosmética, en detergencia o en detergentes, en todo lo que hay. Muy bien, pues entonces con esto ya se está justificado. La administración tenía la agradable sensación de que todo va bien, ya no la tiene, y en algunos casos hay alguien que se dice, bueno, voy a ver cómo estoy. Esto se llama biomonitorización. Y una ONG, en este caso WWF, ADENA, decidió analizar la sangre de los diputados. Pidió si libremente querían hacerse un análisis a ver lo que tenían gente que eran ministros de medio ambiente y de salud pública o de sanidad en la Unión Europea. Y aquí están todos sentados en la foto y aquí era la ministra que estaba en aquel momento, doña Cristina Narbona. Se hicieron análisis de sangre y le dieron los resultados confidenciales. Aquellos que quisieron los presentaron públicamente. Y la ministra Narbona reunió a los periodistas en un hotel en Madrid y hizo una rueda de prensa para presentar que de 106 compuestos químicos que le habían medido, ella tenía 46. Unos pocos bromados, unos pocos organoclorados, unos pocos, un poquito de cada cosa. Había un ministro, que nunca sé si es el checo o eslovaco o una cosa así, que tenía los 106, todos lo miraban, se separaban un poco de él, ¿no? Porque tenía todos los compuestos, ¿ves? El caso es que los periodistas inmediatamente preguntaron, ¿y eso qué significa? E inmediatamente el director general, que era el que tenía que dar la respuesta técnica, dijo, los niveles son muy bajos. Y la ministra, que estaba a favor de que aquello era un problema, dijo, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Y entonces un silencio, ¿no? Nadie podía responder la pregunta y yo, que era el experto, estaba ahí al final, dije, pues mire usted, malas noticias. La toxicología reguladora europea y americana, en la que estamos todos confiados, solamente emite informes para compuestos individuales. Y se ha negado sistemáticamente a que en ningún tipo de análisis se considere dos compuestos de forma conjunta, 3, 4 o 5. Es decir, ellos hablan de lo que van a patentar y poner en el mercado. Y no les importa que hayan patentado y puesto en el mercado, agárrense, lo saben ya, ¿no? 147.320 compuestos químicos que han reconocido hace una semana que son los que están en el mercado. 147.320. Siempre decíamos cerca de 100.000. Como ahora hay un sistema nuevo que se llama REACH de registro, ya han presentado 100. ¿Sabe de cuántos hay un estudio toxicológico completo? De 8. No de 8.000, ni de 800. De 8. Quedan por estudiar 147.312. Pero, como dice el director general, como decía, ya desapareció, ¿no? Los niveles son muy bajos. Y dice uno, ¿bajos para qué? Para producir un daño en un modelo animal de una ratita que un señor definió que era el gold standard, la regla de oro para este producto. Entonces, la gran problema y la gran crisis que se ha presentado sobre la mesa es que este sistema de protección no funciona. El sistema de protección ambiental está completamente fracasado. Y ahora hay una disputa enorme entre qué significa bajos niveles y qué significa efecto combinado, sin que se haya querido entrar todavía en una discusión de
¿cómo se va a regular? Ejemplos de exposición humana. Lo primero de todo, residuos de pesticidas en alimentos. Nosotros tenemos un buen problemilla. Fíjense qué cosa más curiosa. Estos son datos. Solamente el 4% de la superficie de España, que es enorme, incluida Cataluña y el País Vasco, ¿de acuerdo? Solo el 4% de la superficie de España se utiliza para cultivar fruta y hortaliza. Bien. Ahí se utiliza el 50% de los pesticidas que se venden en España. Es decir, no todo el mundo está igualmente expuesto. Hay sitios claros donde se está poniendo gran cantidad. Se utilizan teóricamente 98.000 toneladas de pesticidas, pero esas 98.000 toneladas no se reparten entre todos los españoles, sino que el 4% de los españoles se llevan 45.000, 50.000 toneladas. Entonces hay claramente gente más expuesta. Este es el ejemplo, ¿no? Esto es Almería. Pues si esto es mentira que se vea la muralla china desde el espacio, lo saben, ¿no? Es mentira. Decían que siempre que la única obra del hombre que se veía desde el espacio por los astronautas era la muralla china. Es mentira. Dice el astronauta español, ¿cómo se llamaba? Duque. Dice que lo único que se ve es Almería. Cuando pasas por encima se refleja como si fuera un espejo, ¿no? Son 18.000, 21.000 hectáreas de invernadero donde hay una gran exposición química. En algunos casos particulares, se lo cuento muy rápido, la exposición química tiene carácter laboral y es llamativa. Me invitaron a una conferencia en Albacete y hay que ir de Granada a Albacete, se va por los cerros de Úbeda. Estos son los cerros de Úbeda. Y pararon porque estaban haciendo una obra y no sé si se dan cuenta que hay aquí una avioneta fumigando un campo de cereal. Y aquí hay un hombre con una bandera que le indica a la avioneta por dónde tiene que pasar. Cuando la avioneta pasa, el hombre se sujeta el sombrero, la avioneta lo fumiga, la avioneta hace un loop en el aire, él se desplaza 20 metros y vuelve a poner la bandera. Enseñé esto en mi trabajo y me dice el epidemiólogo: si tú estás interesado en los efectos de la exposición humana a pesticidas, ese es tu hombre, búscalo, porque si lo fumigan todos los días durante 8 horas de esa manera, el hombre. Bueno, esas son exposiciones profesionales, pero en algunos casos las víctimas de esa fumigación son inadvertidas, ¿no? El famoso caso de Barcelona, en donde personal de la limpieza o personal no relacionado directamente empieza a tener los síntomas de la fumigación y son por exposiciones no conocidas. Bien, a nosotros nos interesa como población general, si no tenemos exposición profesional, el residuo en alimentos, ¿de acuerdo? Y fíjense en los residuos en alimentos. Dice el periódico: de cada 100 verduras que come cualquier europeo, 60 están completamente limpias. 36 tienen residuos en dosis inferiores al máximo tolerado y 4 están contaminadas por encima de lo legal. Pues bien, independiente de que lo legal sea un nivel en que se considera tóxico para algunos organismos, el que el 36% tengan algún residuo, estos son los niveles y los años, ¿no? 56%, 38% vaya en el año 2003, ¿no? Tenga algún residuo significa que la alimentación es una fuente muy importante de exposición química, fundamentalmente a sustancias con capacidad insecticida o capacidad tóxica en dosis muy bajas. Hay un asunto que nos interesa también mucho, que es la exposición inadvertida, por ejemplo, la derivación de pesticidas prohibidos en alimentos hacia jardinería, que hay que tener un cuidado enorme, porque en Canadá descubrieron que el metoxicloro se está utilizando en todos los parques. O el caso inocente de Teresa, que es la chica mía, que ya cumplió ayer 21 años, fue una chica buena y nació el día de su santo, nació el 15 de octubre. Bien, y esto es la última vez que la pelamos porque tenía piojos, ¿de acuerdo? Y como tenía piojos y era hace 20 años o 17 años, pues le echamos el producto que nos vendían contra los piojos. El producto que le hemos estado echando durante años era lindano. Lindano es un compuesto pesticida, organoclorado, persistente, lipofílico, bioacumulable y altamente tóxico. ¿De acuerdo? Y era muy bueno para matar piojos. Digo que sí era bueno. Al final, inconscientemente le hemos estado haciendo. Y estaba prohibido en los tomates, pero no estaba prohibido en la farmacia. Y ha estado hasta hace unos años que ya cambió la formulación en la estantería de mi casa, el bote de lindano. Cuando a alguien se le ocurra, dentro de 10 años, medir sus niveles de lindano
En la placenta, pues habrá contribuido el tomate, si es que alguna vez tomó un tomate con lindano, y su padre que le lavaba el pelo con lindano. Fíjense, esto es una de esas postales que aparecen en los kioscos como las de Suchar y las de no sé, cosas antiguas, las de gallina blanca. ¿Para qué? Qué bonito. Pues fíjense, esto es una postal, la retiraron al mes de aparecer en el kiosco. Pone: higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Pues si uno se acuerda, o le puede capaz de preguntarle a su madre si lo que había en la casa era colonia Cruz Verde, pues ya no tiene que echarle la culpa al agricultor. En su casa todos los días le echaban una dosis apropiada de DDT y esperar que no pase nada, ¿no? Porque acumularse se acumula. Bien. Consecuencias de esta exposición de los pesticidas. Pues dicen que en Almería es un problema porque hay intoxicaciones, y las intoxicaciones son fundamentalmente la punta del iceberg. Son aquellos casos que han necesitado ir al hospital y que en la cohorte en los hospitales de Almería son más de 1000 casos que han necesitado tratamiento en la unidad de cuidados intensivos por intoxicación por compuestos organofosforados como metamidofos, clorpirifos y paratión, y que un 20% es suicida y un 8% a pero esto es la exposición profesional. La exposición profesional también orienta a algo, porque quien está expuesto mucho, ese señor de la bandera que tiene más enfermedades o no. Y afortunadamente también hay un informe oficial en España que se llama Cáncer en agricultores. Mortalidad proporcional y estudios de caso y control con certificado de defunción. Y dicen que sí, que los agricultores, no las agricultoras, los agricultores españoles tienen mayor probabilidad de morir de cáncer, de tumores cerebrales, de cáncer gástrico, ¿se acuerdan? Cáncer gástrico en Castilla, de leucemia, de linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, de próstata y de testículo, que el resto de la población trabajadora. La hipótesis pueden ser los pesticidas, puede ser que ellos son los propios mecánicos de su tractor y están expuestos a compuestos químicos pesados. Y dijimos, ¿y cáncer de mama? ¿Tienen las agricultoras mayor probabilidad de tener cáncer de mama que las no agricultoras? Y dicen, lo sentimos, los registros de defunción en España no sirven para eso, porque no está recogida la actividad laboral de las mujeres. Pone sus labores, aunque está todo el día recogiendo eso. Bien, entonces, al final, lo que tenemos es que todo esto parecería un mundo antiguo y una enorme reliquia de lo que estamos heredando, de algo que es una pena, pero que ya está controlado porque el BOE publicó que los compuestos orgánicos persistentes están prohibidos y ya no es un problema. Pero acuérdense, nosotros teníamos 700 mamas guardadas en el frigorífico, y como 700 mamas dan para mucho, seguimos investigando a ver, además de los compuestos prohibidos, ¿hay en esas mamas de ese tejido otros compuestos que no estén prohibidos? Entonces caímos en la cuenta que hay alquilfenoles. Son nombres. Yo siento que tengan tantos nombres, pero si se han aprendido la selección española y son 12 nombres, aquí hay menos. Los alquilfenoles. Es interesante porque sirve para identificar las etiquetas cuando uno va a comprar. Uno va a comprar ahora al supermercado del barrio, no a los especializados, y se encuentra en los botes de gel uno de color transparente que dice 0% eftalatos, 0% benzofenonas o 0% fenoxietanol y 0% colorantes. ¿De acuerdo? Entonces dice, bueno, ¿y esto qué será? No tiene de algo. Yo siempre digo el mismo chiste, ¿no? Vale €1 más que el que tiene esas cosas. Dice, bueno, si no las tiene, debería ser más barato. Si le han puesto menos contaminantes, podría ser más barato. Pero se encuentra con un bote que no tiene cosas, o como ayer, que recibo en mi casa el último catálogo de las compras de la semana de Carrefour, y en la página no sé cuánto aparecen las tuppers, ¿se acuerdan los tuppers de plástico? Que pone sin bisfenol. Digo, ¿cuántas conferencias del doctor Olea hay que asistir? ¿O cuántos libros hay que leerse para identificar qué es lo que ha querido decir el fabricante de que ese tupper no tiene bisfenol? ¿Cómo es posible que los productores estén avivados de que hay cosas que no deberían de estar ahí y ya las están ofreciendo y la administración siga permisiva? Callados porque no pasa nada. Bien, pues por eso les conviene a ustedes ver lo de los alquilfenoles y los bisfenoles.
Le voy a dedicar un minuto a los bisfenoles. Los bisfenoles, y sobre todo el bisfenol A, tienen que aprendérselo todo a decir. Cuando nos han sacado las fotos, hemos dicho todo. Bisfenol A, y sale mucho mejor que patata, sale la sonrisa, ¿no? Pues ya sé, el nombre, bisfenol A. El bisfenol A se inventó en el año 36. Y es un compuesto químico que tiene un primo hermano muy potente. Es un estrógeno muy bien potente. Su primo hermano se llama DES, dietilestilbestrol. Y es la única causa conocida de cáncer en la especie humana provocada por un producto farmacéutico. Cáncer de vagina de células claras en las niñas cuyas madres tomaron dietiletilbestrol durante un embarazo por amenaza de aborto. Es una auténtica tragedia, mucho peor que talidomida. Bueno, pues el primo hermano del DES es seleccionado en los años 50 para constituirse en el plástico más abundante en el año 90. Y el dietiletilbestrol es hoy día, pues, el componente de los biberones, los selladores dentales, el recubrimiento interior de las latas de conserva, parte del papel reciclado. Se lo digo de otra manera, por supuesto, todas las placentas tienen bisfenol A, y en el estudio de infancia y medio ambiente que hicimos a raíz de lo de cáncer de mama, en donde participa Granada, Valencia, Sabadell, Ribera del Ebro, Lorca, Guipúzcoa y Asturias, sabemos que, el 91% de las preñadas españolas mean bisfenol A todos los días, y el 97% de los niños de 4 años. Y decimos, eso no debería haber ocurrido. Y dice la administración, los niveles son muy bajos. Dices, ¿pero bajos para qué? ¿De acuerdo? Entonces ya está publicado, lo que era una sospecha ya está aceptado, ya sabemos que la exposición ha ocurrido y está ocurriendo, y ahora es cómo perder el culo para disminuir la exposición cuando la producción, números, la producción anual de bisfenol A en España es de 250 millones de kilos en una sola fábrica en Cartagena. 250.000 toneladas con las que se hacen mis gafas, los CDs, los recubrimientos, los biberones, todo el plástico que hay bueno que nos rodea, la mitad de mi coche, todo está hecho de bisfenol A. Entonces, con esos niveles no es raro que se haya extendido de tal manera la exposición que, de no haber nada, en el año 2011 el 100% de nuestros niños meen todos los días un poquito de bisfenol A. E inmediatamente alguien se pone muy nervioso, y el ministro de Medio Ambiente y de Sanidad canadiense dicen que no quieren más bisfenol A en los biberones y los prohíben en un solo día en el 2008. Y la Unión Europea se pone muy nerviosa porque la industria dice que no pasa nada y los técnicos dicen que no pasa nada, y el 1 de julio del 2011, y ustedes no lo saben, el 30 de junio del 2011 se prohibió la venta, fabricación y comercialización en todo el territorio de la Unión Europea de biberones de plástico policarbonato, que eran todos. Y el 1 de julio del 2011 todos los biberones que aparecieron eran de plásticos alternativos. Nico, no sé si está por aquí, Nico, no sé si sale, no sale, tiene ya 29 años, está aquí en la foto, se lo voy a enseñar. Este es el mayor, este de aquí, ya tiene 29 años, y esto es bebiendo su biberón de plástico con el que lo hemos criado sin saber lo más mínimo del riesgo de bisfenol A, que a partir del 1 de julio del 2011 es un problema de Estado, pero de antes todos callados, porque no se sabía. Dicen, no se sabía. ¿Saben cuándo se publicó que bisfenol A era estrogénico? En el año 1936. En la mejor revista de medicina, en Nature. En el año 36. Y ahora dicen que se enteraron el 30 de junio del 2011 y lo prohibieron al día siguiente. Este es Nico bebiéndose su biberón de policarbonato. Como yo era muy médico y no me gustaba el método Milton de no sé qué, hervía los biberones y tenía en mi casa una olla
con los biberones sucios y limpios, y si había que hervirlos, los hervía todos. Y la olla tenía un polvo blanco en el interior que yo decía entonces, la cal. Y ahora digo, bisfenol A. ¿De acuerdo? ¿Y quién nos cuenta a nosotros de cuál es el daño acumulado por la exposición al bisfenol A en los biberones? No responsabilidad, no comentario, se han suprimido, ya no están en el mercado. Fíjense, a ver, le voy a decir peor todavía. La decisión de suprimir los biberones el 30 de junio del 2011 fue una decisión política tomada por el ministrillo europeo del ramo, con el informe en contra de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que dice, esto es seguro, los niveles son muy bajos. Esa es la situación. Entonces, con esta situación, dice, bueno, pues, ¿cómo se sale de esto? Bien. Entonces, ahora ya se está regulando en los empastes dentales, que son también de bisfenol A, y hoy es 18, ¿no? 17. El 19 tengo que estar en Bruselas, en una reunión de expertos, hay muchas comisiones de expertos, muchos expertos, para tratar un temilla que parece preocupante. El punto más importante para exposición a los plásticos no es ni la casa, ni los biberones, ni los niños, es el hospital. Porque esto es una cajita de policarbonato estrogénica, hecha de bisfenol A. Y ahora no se habían dado cuenta, fíjense, de que cuando los niños tienen una media en Estados Unidos, a ver, se lo señalo aquí, de 3,7, aquí está, 3,7 nanogramos mililitros de bisfenol A en la orina, si vienen del hospital tienen, a ver, 946. No hay sitio peor para exponerse que el medio hospitalario, porque todo es plástico. Y entonces se dan cuenta que esto habrá que hacer un informe y echar para atrás y buscar o otra alternativa o algo que no exponga a un individuo en una fase tan temprana del desarrollo a una concentración tan elevada de un compuesto que es presumiblemente tóxico. Y mientras tanto, esperando como estamos los informes técnicos de dónde se está utilizando el bisfenol A en los aparatos médicos. Bien. Mientras tanto, como esto es buen alimento para los científicos, hay dos grupos potentísimos en España en el tema, muy potentes, con un reconocimiento internacional impresionante. Uno en la Universidad de Córdoba, el grupo mismo del vicerrector y de Manuel Tenasén Pérez sobre hipófisis y sistema neuroendocrino, y el otro en la Universidad de Elche en diabetes. Empiezan a estudiar bajas dosis de bisfenol A en animalitos y efecto, y encuentran un vínculo entre bisfenol A y diabetes. Se publica a lo grande en las mejores revistas, se hace un review en Science y en todo, y se dice: las ratitas de forma temprana expuestas a niveles relevantes desde el punto de vista humano, es decir, a los que ocurre la exposición humana, desarrollan resistencia a la insulina y diabetes. A ver, y se lo digo esto son datos, y esto es un biólogo molecular, y estos primos hermanos de Dios, es decir, gente que ya está hablando a otro nivel, no un médico ni un biólogo molecular. Dice en su última publicación en la mejor revista internacional de diabetes, dice Ángel Nadal: en términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generalistas, los endocrinólogos, los pediatras y los obstetras deberían considerar dar consejos a sus pacientes sobre la exposición a estos compuestos químicos y la diabetes. Esta precaución debería ser particularmente importante en los periodos más sensitivos de la vida, la infancia y el embarazo. Esto lo dice un tipo horrorizado de ver la evidencia científica en animales de experimentación de lo que ocurre con exposiciones al plástico. Y todos esperando a que no pase nada, porque todos queremos que no pase nada. Bien. Hay envases alimentarios, ya para acabar, los talatos, habrán oído también. Esto es una manera de reconocer teóricamente los plásticos.
ahora le han puesto un numerito dentro del triángulo. El triángulo de reciclado lleva un número en su interior y ese número, este es el 1, corresponde a los diferentes tipos de plástico. PET, HDE, B. Bien. No consuman 7, que es policarbonato. Ese no tiene duda, ese es bisfenol A. El 7 es otros policarbonatos. Pero decíamos, bueno, entonces los otros sí. No, los otros también tienen compuestos químicos que son hormonales reactivos. Lo tiene el 1, lo tiene el 3, y al final no hay ninguno que sirva identificado como ser mucho más limpio que los otros. ¿Se acuerdan cuando retiraron de forma preventiva los biberones y las tetinas con un compuesto químico que se llamaba eftalato de las farmacias? Porque querían, a pesar de que no se había encontrado ninguna evidencia de daño, lo hacían para proteger la salud de los niños. Pues los eftalatos están en este listado de compuestos. A ver, voy a Lérida, al Congreso de Agricultura Ecológica, y me levanto por la mañana con esta noticia en el periódico. Contador ahora con plásticos, dice El Mundo. En la orina del ciclista se ha detectado una sustancia plástica muy común en las transfusiones de sangre. Reconocen que un tipo ha pasado por el hospital o se ha metido sangre porque la bolsita de plástico ha puesto de su parte un poquito de plástico en su sangre, los eftalatos. Y sale el científico dando la noticia a las 8 de la mañana y dice, como todo el mundo sabe, todos tenemos talatos en la orina, pero este hombre tenía 50 veces más. Y la pregunta que hay que hacerle es, ¿de verdad que todo el mundo sabe que orinamos todos los días talatos? Pues sí, se lo digo ahora. Estos son todos los metabolitos de los talatos, que nos ha costado un dineral hacerlos, medidos en la orina de las embarazadas de 3 meses españolas y en los niños de 4 años. El 100%, estos son los que están por debajo, los indetectables, 0. El 100% de los niños de 4 años mean todos los días un surtido de plástico. Y entre el 100% y el 85%, el 95% o el 99,2% de las embarazadas en el cuarto trimestre. Y todos seguimos confiando en que no va a pasar nada. La gran sorpresa es que nos creíamos que lo malo eran los plásticos y ya habíamos hecho un discurso, ¿se acuerdan? De los pesticidas habíamos pasado al plástico. Y de pronto nos enteramos, esta es la revista donde todos queremos publicar, se llama Environmental Health Perspective, la mejor revista de salud y medio ambiente americana. Bueno, pues esta es la contraportada de hace unos meses. Sexy para ella, para el niño podría ser un veneno. Y nos descubre la revista que la mayor fuente de exposición a los talatos son los perfumes y la cosmética, porque se utiliza como aditivo en los perfumes para aumentar la persistencia. Entonces dice, bueno, y ahora la imagen de la madre echándose una cremita en la barriga en el 6º mes para las arrugas, para la... ¿cómo se llama? Estrías, las estrías, rica en talatos, que se absorbe por la piel y que tiene un efecto endocrino. Esto tendrá que pararlo a alguien. Bueno, pues fíjense, los talatos no los para nadie, pero va uno al supermercado de la esquina y se encuentra 0% parabenes, 0% colorantes, 0% talatos y 0% fenoxietanol. Es decir, ya hay gente que está sin ser ecológico, simplemente ya no le pone talatos al detergente. Pero fíjense, sin haber publicidad, sin haber prensa, sin haber nadie que lo esté contando, y encima tienen la caradura de que el nombre, imagínense el nombre, ¿lo ven? PHTHALATS. Yo digo siempre en mis conferencias, eso un granadino es incapaz de leerlo. Un granadino no sabe leer más de 2 consonantes juntas nunca, así lo mate. Pues tiene 4. PHTH. Uno dice, ¿cómo se dirá? Por eso se dice eftalatos, FT en castellano. Pero no lo han traducido, se queda en PHTH alates. Y ya está prohibido, ya está eliminado de ciertos productos sin que la administración por el momento haya tomado medidas. Porque tampoco ha visto nadie que se haya metido en la ducha, se haya lavado con el talato y haya caído muerto al lado de la bañera.
Es muy improbable que uno caiga muerto al lado de la bañera bañándose con los talatos. Pero se absorben, están en la orina y tienen un efecto biológico. Bueno, me salto todo esto y les cuento. A ver. Hay derecho a que, sabiendo que el compuesto más abundante en la sangre del americano, no lo sabemos en el español porque no tenemos dinero para medirlo, sean los PFOS, uno vaya al Hipercor y se encuentre al lado de las sartenes baratas unas caras en otra mesa de madera más elevada que ponen la etiqueta, ¿lo ven aquí? No PFOA. Y uno se compra la sartén esa porque tiene una fe ciega en el Corte Inglés, pero realmente no sabe qué es lo que le están vendiendo. Pues una que no tiene ni PFOS ni PFOA. Así que ya está la alternativa en el mercado para los pocos iniciados que han estado en la conferencia y que corren a comprar una sartén, o como hemos hecho en mi casa, a tirar todas las de plástico y poner de metal que también fríen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya para acabar, pero hay un dato, este ya es penúltimo, ya me voy al principio de precaución. Hay ya datos epidemiológicos sobre el efecto de esos PFOS y PFOA sobre los niños. Hay una cohorte de 12.476 niños en el río Ohio, en Estados Unidos, y en donde dice que hay un problema con los niveles de colesterol y de lípidos en sangre. Y dicen simplemente los autores, este es un problema que merece ser estudiado. Y dice la carta editorial que acompaña al trabajo, no hay que ser alarmistas, es necesario ser prudente en las conclusiones. ¿De acuerdo? Y lo único que decía el autor era que el trabajo merece ser estudiado. Y dice, para poder publicarlo, acompañan con una carta diciendo, no sea alarmista, que a lo mejor no pasa nada. Y entonces aparece el roto. ¿Se conocen al roto? Dice el roto, algunos alimentos pueden ser tóxicos. En caso de observar alguna reacción adversa, haga como que no ha notado nada para no alarmar a otros consumidores. ¿Bueno? Esa es la clave. No digan ustedes nada, no vaya a ser esto una alarma. Bien. ¿Por qué nos interesa? Quedan 2 diapositivas solamente. ¿Por qué nos interesa a nosotros todo esto? Pues por lo que decía el vicerrector en la presentación. Porque la evidencia ambiental de que algo está ocurriendo es abrumadora. Los peces del río Ebro son mariquitas, ¿de acuerdo? Así lo pone en la prensa. Los peces machos del río Ebro tienen aspecto externo femenino y se llama intersex. Hasta que no se analizan genéticamente no hay manera de saberlo, porque están expuestos a sustancias químicas hormonalmente activas, estrogénicas, y los machos están feminizados. Los moluscos de las rías gallegas, fundamentalmente los gasterópodos como la nucela, que el Lapillus, que es la cañailla hembra tiene pene, porque no puede producir estrógenos, porque está bloqueada la vía de producción de los estrógenos, asociado a un colorante o a un aditivo de las pinturas que se llama el tributil estaño. Lo mismo en la costa mediterránea, lo mismo en el sur de Portugal, en todos sitios, ya está descrito. Hasta estos son los niveles. A ver, esto es el Jarama, que es un río de Madrid, y estos son, no en comas, sino en miles, 5.650 nanogramos por litro de bisfenol A en el Jarama, y los pececitos del río Jarama feminizados. Es decir, están medidos los niveles y el efecto biológico sobre las especies. Y uno está todavía pensando que a nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros somos muy superiores, ¿no? Entonces esa es la hipótesis. Como si nos va a pasar antes algo, la Unión Europea, cada vez que ha tomado medidas preventivas, lo ha hecho no basado en la ciencia, sino basado en su altruista principio de precaución o de cautela, que se aprobó por el Parlamento en el año 2006, que dice: cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias, a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. ¿Por qué? Porque establecer las relaciones de causalidad en enfermedades que llevan toda la vida y que son multifactoriales se hace muy tarde, cuando ya te han muerto. Uno presenta los cadáveres y dicen: es verdad, el DDT era malo.
28 años después de haberlo prohibido. ¿De acuerdo? Las medidas tienen que ser precautorias. Esto es la aplicación del principio de precaución. Me invitaron a una conferencia en Almería y me dijeron: ten mucho cuidado con el carril ese, que hay un stop muy peligroso. Y pone stop a 150 metros. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Cuando vas por 50 se te cala el coche, no puedes reducir de esa manera. Pero tiene todo el carácter del principio de precaución, que es anticipatorio. Hay que decir que te la vas a pegar, que te la vas a pegar, que no sigas, que no sigas, que no sigas, que no sigas, porque hay que advertir con anticipatorio. La administración y la Guardia Civil de Tráfico probablemente es el mejor ejemplo de lo que es la administración. ¿Dónde se pondría? 200 metros antes del stop, diciéndote: ojo, que hay un stop. No. Se pone aquí detrás del stop, esperando a ver si te lo cuelas o no te lo cuelas. Si te lo cuelas y te mata, se ha colado el stop, imbécil. Y si no te colas, te dice 500 euros. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, don Nicolás, por su intervención. Aquí tiene pues la ciudad abierta una vez más. Son 4 veces, no habrá. Tardaremos mucho en verlo por aquí. Bueno, pues antes de presentar a doña Pilar Muñoz, haceros saber a todos los presentes que al final de la intervención de doña Pilar van ustedes a tener la oportunidad, aquellas personas que lo deseen, de preguntar lo que estimen conveniente, tanto al doctor Goyal como al doctor Olea como a la doctora Muñoz, ¿de acuerdo? Al final tendrán la oportunidad, repito, de preguntar. Bueno, pues doña Pilar Muñoz Calero es madrileña, pronto la vamos a hacer de Córdoba, la vamos a hacer cordobesa porque está enamorada de nuestra ciudad. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1978, pediatra, neonatóloga, estomatóloga, especialista en adicciones, presidenta, como dije anteriormente en la presentación, de la Fundación Alborada. Ha sido durante 8 años directora de la clínica El Olivar para el tratamiento de la enfermedad de las adicciones. Es en este momento directora de la consulta de medicina ambiental de la Fundación Alborada. El título de su conferencia es Enfermedades ambientales, contaminación química cotidiana. Por lo tanto, doña Pilar Muñoz Calero, esto tenemos uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias a Nicolás, porque, bueno, yo estuve la primera vez con él y oí la primera vez